nos metemos ahora con un gran tema que tiene ocupado y preocupada a cierta comunidad del Star System periodístico, de los más media, si quiere, de los más grandes canales de televisión, y también ocupada a la comunidad académica analizando este fenómeno de streamers, de youtubers, y en la figura de Ibai Llanos podemos decir que se concentra un poco todas estas miradas acerca de qué es este nuevo fenómeno. Vemos un fragmento de lo que fue la entrevista del encuentro entre Ibai Llanos y Messi y ya charlamos con Martín Becerra. Pero bueno, para el que no lo sepa, estamos yendo a la presentación de Leo Messi con el PSG. Es una frase un poco rara, pero es la realidad. Vamos a tener una entrevista con él, vamos a emitir su presentación en Twitch. Son ahora mismo, Borja, ¿qué hora es? -10. Sí, las 6 menos 10 de la madrugada. Tenemos el taxi esperando en la puerta. Nos vamos ya para el aeropuerto. Básicamente, claro, ellos no estaban tan preparados para poder emitir en streaming. Por lo tanto, bueno, vamos a hacer directo aquí en Twitch con el móvil, pero lo estamos grabando para YouTube, ¿vale? Primera vez que aparece en Twitch, ¿eh? Estás grabando un momento histórico, chaval. Lo único, no es una calidad increíble, pero estamos en el... Vamos, padre. Chau, chau. ¿Estamos en directo? Messi, ¿cómo estás? Bien. ¿Te dais la mano o no? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Estás cansado? La verdad que sí, cansado de todo esto, desde ayer, pero hoy con ganas de empezar a entrenar. Nunca habías estado en Twitch, ¿eh? No. Bueno, y nos sorprendió a todos verlo ahí, Ibai. Lo veníamos siguiendo, sabíamos de su existencia, pero hay muchos que no estaban preparados para semejante número de audiencia que llegó. Esa fue la presentación de Messi, pero también después transmitió el partido donde Messi debutó. Transmite en Twitch y generó también aquí una polémica de algunos periodistas deportivos especialmente que se quejaban de por qué las figuras del deporte mundial le daban notas, por ejemplo, a Ibai Llanos y no a ellos. Y para analizar este fenómeno tenemos un invitado ya amigo de la casa y es un gustazo charlar con él, ¿verdad? Está Martín Becerra con nosotros para sumarlo al living de la casa, es investigador y docente en la universidad. Periodista, además, también, colega. Así que lo sumamos, Martín. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bueno, gracias por conversar con nosotros. Sabemos que estás también ahí viendo cuáles son las nuevas formas de comunicación, lo que se mueve en el ecosistema comunicacional, y queríamos saber cuál era tu evaluación y cómo empezaste a analizar este fenómeno de Ibai y ese movimiento, como decía el Miguel recién, en el Star System de los periodistas deportivos. Sí, creo que interpreta lo que esta entrevista que ustedes pasaron un fragmento muestra, es un cambio de hábitos tanto de las audiencias como también de los protagonistas, de algunos hechos de alto interés o de interés masivo. Obviamente Ibai ahí pudo ingresar a la intimidad de los pasillos, de los vestuarios del PSG, acceder al protagonista de la noticia, digamos, que era una noticia que para el mundo deportivo era importante. Tuvo la exclusiva con él, la emitió en directo. Todas cuestiones que obviamente el periodismo deportivo mainstream no pudo hacer. En general, el periodismo deportivo, yo soy muy consumidor de periodismo deportivo y es un género, digamos, que muy opinado, bueno, un poco como el periodismo político en la Argentina también, ¿no? O sea, muy sobreopinado. Hay un regodeo permanente con la opinión de los conductores y animadores, que por lo tanto no hacen tanto periodismo en el sentido de que no cuentan hechos que suceden. Acá lo que vemos, más allá de la destreza o no de Ibai, es que hay un hecho que es narrado en directo con tecnologías que cualquiera puede tener a disposición, un teléfono móvil, básicamente, y una conexión de datos, con un hecho, como digo, bastante importante para lo que es ese segmento informativo. Bueno, no es algo que habitualmente ocurra con el llamado periodismo deportivo, ¿verdad? Que en general se trata de animaciones donde hay mucha opinión, donde hay una especie de guionada
polémica entre algunos de los participantes de esa animación, mucha autorreferencialidad, o sea, permanente referencia a qué les pasa a ellos, qué consumen ellos, si cambiaron la rueda del auto ellos, o sea, ellos y su vida, y cada vez más alejados de el deporte, que es supuestamente el objeto que tienen que narrarle a una audiencia interesada en los deportes, Sí. y no en la vida personal o en las anécdotas personales de los animadores de estos programas. Yo creo que esto los futbolistas como Messi lo perciben. Además también perciben otra cosa muy probablemente, que es que los animadores de los programas deportivos en televisión y en radio suelen, no quiero generalizar, pero suelen ser muy agresivos con futbolistas, técnicos, es decir, con los protagonistas de los hechos que deberían cubrir y narrar, cuando no están con ellos, cuando no les dan la exclusiva, ¿no? Ahí son muy agresivos, son muy gallitos. Pero cuando los tienen adelante, son muy chupamedias. Entonces, ese doble estándar, ese doble discurso, ese comportamiento tan hipócrita, que todos como audiencia, los que consumimos esos programas, yo soy un adicto de esos programas, lo reconocemos a la legua. Bueno, el señor Kun Agüero, el señor Lionel Messi, todos estos también lo conocen. Digo, aunque no tengan una mirada ensayada, porque lo suyo es jugar a la pelota, digamos, pero bueno, o sea, seguramente como persona les duele que hablen mal de ellos a sus espaldas y cuando los tienen adelante en la cara, pues arruguen y les chupen las medias olímpicamente. Entonces, yo creo que si lo identifica Messi, lo identifica Kun Agüero, que es el que le presenta a Ibai a Messi, lo identificamos las audiencias también. Me parece que lo que ocurre acá es, además de un cambio tecnológico, efectivamente, que tiene que ver con que Twitch, igual que YouTube, son contenidos desprogramados, más accesibles, que no hace falta montar una gran emisora, ¿no es cierto?, para poder emitir, digamos, que alguien con artefactos bastante rudimentarios, con una conexión de red, pues puede emitir, que hay mucha interactividad además, o sea, todo eso que tiene que ver con nuevas condiciones tecnológicas y la emergencia de un nuevo ecosistema, como ustedes decían. Aparte de eso, lo que tenemos es, en este caso en particular, también yo creo que el agotamiento de los protagonistas respecto del modelo de relación que tienen con estos mediatizadores durante muchas décadas de su imagen ante la sociedad, y ahora ven que no necesitan a los mediatizadores, que pueden, bueno, convocar a un tipo que más o menos lo integran a su grupo de amistades o de cercanía, qué sé yo, de su entorno, y emitir en directo. A uno Y de los saltearse, mensajes, Martín, que decía ahí en la misma entrevista colgada en YouTube, decía, estos son el tipo de entrevistas que queremos ver, no más críticas, no más polémica, o sea, muy puntual lo que estás marcando vos, ¿no? Y esto estaba en los comentarios ahí de YouTube, es lo que la gente opina sobre eso. Sí, yo vi la entrevista y no sé si dijo alguna cosa tan fuerte Messi, por ahí, pero sí me permito coincidir con Martín en una cosa. Este mismo formato Tribuna Caliente, que en su momento supo inaugurar un programa, abrir una emisión después del Mundial con un minuto de silencio, donde los periodistas estaban hablando de la muerte de la selección argentina. Digo, lo podemos trasladar a que ahora Ibai Llanos es el que va y le está cantando el minuto de silencio a ese tipo de programa, a ese tipo de comunicación. Es Ibai Llanos el que viene a decirles a ellos, chicos, ustedes ya no son la bomba, o ya no son lo primero, o no están en el puesto número 1 de predilección de la forma de consumir inclusive estos contenidos. Bueno, en parte sí, porque no olvidemos que hubo una polémica previa, además muy aprovechada por ambos, entre Gustavo López, uno de estos íconos de los animadores deportivos autorreferenciales, etcétera, como decíamos, e Ibai Llanos. O sea, y ahí, de alguna manera, es una vendetta, esta entrevista triunfal de la presentación de Messi en el PSG,
es una suerte de vendetta de Ibai, que había sido muy maltratado por Gustavo López, digamos, como diciendo, bueno, ¿y este tipo quién es? ¿A quién le ganó? Bueno, con esa soberbia clásica que tienen estos animadores, muy poca modestia además, ¿no? Ese formato, como vos decís, Tribuna Caliente, digo, son formatos. Yo como profe que me dedico a estas cosas, también me interesa conocer la vida, el agotamiento, eventualmente la sobrevida, porque muchos formatos después logran reciclarse o reinventarse en el futuro, pero me parece que con ese tipo de pedantería con el que viene funcionando, no les va a resultar tan sencillo, ya no les resultaba sencillo, acceder a testimonios directos de protagonistas. Pueden seguir inventando fantasiosas discusiones entre estos animadores entre sí, digamos, para llenar el tiempo, pero va a ser difícil que logren contenido periodístico, porque una de las preguntas que surgió a raíz de esta entrevista de Ibai Llanos con Messi era, ¿y eso es periodismo? Entonces, para mí, la respuesta a esa pregunta es, bueno, si nosotros entendemos que en la Argentina llamamos señales de noticias, que buena parte de su contenido son opiniones y sermones, en muchos casos a los alaridos, por parte de quienes conducen horas y horas y horas en estas señales de noticias en la Argentina. Si le llamamos periodismo a eso, si le llamamos periodismo a programas que confunden el nombre de vacunas en plena pandemia, si le llamamos periodismo a programas que comentan, esto es muy interesante, hace 2 semanas en TN, horario central, comentaban una fake news que era que la Argentina era el país que más migración de profesionales había tenido en el último tiempo, citando una fuente de un de un especialista del Banco Mundial que dijo, hey, yo nunca publiqué ese informe. Yo nunca dije eso que están diciendo que dije. O sea, es una fake news. Entonces, digo, si a eso le llamamos periodismo, entonces lo de Ibai, que consigue el testimonio de la noticia deportiva en el lugar y en el momento de los hechos, y lo difunde masivamente, pues es periodismo también. O vamos a ponerle también un termómetro a la calidad de las preguntas que hace Ibai. Yo personalmente digo, como ejercicio se lo podemos poner, a cambio de que le pongamos el mismo termómetro a todos los que se dicen periodistas y hacen estos espectáculos lamentables. Lo que se dice periodismo. Muy buena esa reflexión, Martín. Gracias por esta charla, como siempre, una mirada lúcida para entender un poco lo que está pasando con la comunicación, con los medios y con los periodistas y las periodistas protagonistas también de esta discusión, ¿eh? Gracias a ustedes. Bueno, gracias Martín. Y bueno, seguiremos hablando, según, ¿no? Está Coscu en Argentina, que es muy llegado Ibai, que también hay que empezar a puntear estos personajes porque vienen a mover eso, vienen a mover el ecosistema y a ver qué nuevas prácticas híbridas nos presentan. 7 millones de seguidores en Twitch, 300.000 personas viendo la entrevista en directo de Ibai a Messi. ¿Cuántos puntos de rating puede ser eso, Y Coti? te sumo más, 500.000 viendo el partido de debut de Messi, que casi todos lo tenían que buscar en el cable, que es pago, sentarse en un bar que hay que pagar, y Ibai dijo, bueno, yo lo voy a transmitir gratis, y sin mi imagen ahí puntualmente, apareciendo yo, mi cara, sino de modo gratuito. Está cambiando y hay que estar atento a estos movimientos, ¿no?